Muchas gracias. Nasa, por favor, ¿nos guías tú en oración hoy día? Por supuesto. Papito, bueno, te damos las gracias por este día, Señor, y porque todas las personas que están aquí están a salvo bajo su protección, Señor. Amén. Gracias por su cuidado, gracias por darnos esta instancia donde podemos estar junto a usted, Señor, para Gracias. saber más de su palabra, para estar más conectado con usted, mi Señor. Le pido, Padre, que saque toda distracción, Señor, que ocupe inmensamente al Pastor Enzo como lo ha hecho siempre, Amén. para, para que esa información llegue a nuestra mente y a nuestro corazón, para ver cuán grandioso es usted, Señor, y que tiene el control de todas las cosas y todo ya lo tiene previamente pensado, Señor. Le damos gracias, le pedimos que esté su presencia aquí con nosotros en este momento y que cuide especialmente a las personas que están allá en Florida, a los que usted Mm, conoce, Señor, a las personas que están protegidas de alguna forma, pero mm, también a los que se quedaron, Señor, que es lo que a mí personalmente me preocupa, los que no quisieron salir. mm, Protéjalos, Señor, protéjalos como a la niña de sus ojos y póngalo debajo de su ala, Padre Santo, amén. para, para que ocurra un milagro y no se vean afectados. En Amén. el Amén. nombre de Jesús, amén. Así Amén. es. Amén, Señor. Amén. Muchas gracias, querida Nasa. Bien, vamos a ir comenzando. Los demás irán integrando en la medida que puedan. Y como siempre, levantamos una presentación que es una especie de sugerencia acerca de lo que considero más importante de la lectura, pero claramente cada uno tiene que ir leyendo el libro a su manera, a su ritmo y también con su propia comprensión. Entonces quería aprovechar de preguntarles cómo van con el libro. Según el programa, deberían tener leída hasta la página 364 y ya quedarían solamente 2 semanas para terminar el libro, según el programa. Pero no sé cómo van. Algunos me han dicho que están a la par con lo que vamos haciendo en las clases, o sea, irían bastante más atrás. Yo diría que llegando recién a la página 300 o algo por el estilo. Así es que rápidamente, si unos 2 minutos, ¿cómo van con eso? ¿Alguien se ha atrasado mucho? Lo que sí no debería nadie es estar sin tener leídas por lo menos las páginas hasta lo que vamos a tratar, porque ahí sí que queda desenchufado. ¿Alguien que quiera decir algo? Glorita dice, yo Sí. voy bien, un poquito adelantada. Yo también voy a la 372 hasta el momento, así que no hay problema. Oh, súper bien, excelente. Carlos ya va en la segunda lectura, así que también va Sí. bien. ¿Y cómo van los demás, hermanos? ¿Les ha Tres sido por muy ahí logrado. complicado estar completando todo lo que estamos viendo? Nosotros vamos en la página 330. Vamos un poco más lento porque nos demoramos en ir analizando y viendo todo lo que indican los versículos de la Biblia, así que vamos un poco más despacito. Muy bien, no hay problema. A propósito, si alguien encuentra algún error de tipeo o algún versículo que estuviera mal, que la cita no correspondiera, es una contribución, si me lo dicen, para corregirlo en el libro y se publica de nuevo, eso no hay ningún problema. Ujú. ¿Alguien más quisiera decir si va bien con la lectura o va atrasado? Los atrasados no lo van a decir, eso estoy seguro. Yo la verdad que yo también voy a la par con la lectura, así que voy atrasada. Pero está Pero bien, pero va por lo menos al mismo tiempo que la al presentación. mismo, sí, al mismo tiempo, porque estaba a puertas de abandonarlo, pero no. Así que digo yo, ya, por lo menos voy Bueno, a puerta a cómo van. Me pongo esa meta porque como estoy con el otro curso, entonces me estoy sí, y una serie de cosas. Pero mi compromiso que me hice es ir a la par con el libro. De acuerdo. Muy bien. eso es súper. Con el hecho de ir a la par, yo creo que es lo básico. Ya, por Mm. ejemplo, esta lección creo que termina en la página 322.
Sí. el libro. Por ahí, sí. Esto es al final del capítulo 6, verso 8. Eso Sí, es todo lo esta que es la vamos a ver hoy día. 3:22, porque de ahí comienza cómo era el arca y cuántos animales pudo contener. Ya eso es lo que viene a futuro. Así es, ahora vienen los dos capítulos del doctor Ricardo. Sí. Así es. Eh, Paulita, bienvenida. Hace rato que no te veíamos. Hola, pastor, ¿cómo está? He faltado a Hola. una sola clase, ¿ya? Qué Oye, bueno que pero me... la has visto seguramente posterior, porque al menos en cámara no te hemos visto. Sí. Aquí está, ella se pone sin cámara. Bueno, cada uno como le Ya- acomode, no hay problema. Gracias. Ya, bueno, con ese reporte que me han dado estamos bien. No hay problema que vayan justo con la presentación. Lo que yo les voy dando es simplemente una sugerencia de cómo poder leer esto de manera de ir no haciendo la lectura tan dramática, tan pesada, pero al final cada uno hace su propio ritmo, ¿no es cierto? Bueno, estamos ahora en el capítulo 6 y vamos a trabajar el pasaje de los versículos 1 al 8. Es un pasaje cortito, pero increíblemente potente. Se ha hecho cualquier cantidad de debate y de sugerencias de las más extrañas acerca de este pasaje. Y la verdad que da para eso. Yo creo que es el pasaje más desafiante de todos los que tuve que trabajar en Génesis. Así es que vamos a conversar, espero poder ser claro, espero que la lectura del libro, que contiene mucho más detalle que lo que vamos a ver ahora, también haya sido clara y los invito a hacer las preguntas que tengan, sabiendo que no tengo muchas más contestaciones que lo que sale en el libro, pero trataremos ahí de apoyarnos unos a otros, ¿ya? Comencemos diciendo una nota de estructura que es importante tener en cuenta. Estos versos del 1 al 8 del capítulo 6 es la conclusión al Toledot de Adán, porque pretende decir, así termina esta primera sección donde hablamos de lo que pasó con Adán y con su descendencia. Pero en el capítulo 6, verso 9, comienza el Toledot de Noé. ¿Alguien se acuerda lo que significa la palabra Toledot? Ok, muchísimas gracias. Yo ya lo dije una vez. Lo que sucedió con, lo que pasó con. Muy bien, excelente, Carlito. Muchas gracias. Entonces, es una nota histórica, es una nota de estructura, de separación, y por lo tanto hay que ponerle atención a esas cosas. Y este pasaje del 6, 1 al 8 es re interesante porque funciona como conclusión y como introducción, ¿no es cierto? Entonces, lo que podemos decir en forma de resumen es una conclusión que hace las veces de introducción a la siguiente sección para señalar la causa del gran juicio del diluvio. Los hombres estaban vendidos al mal. O sea, sin este pasaje no habríamos tenido claro la razón por la cual Dios decretó este juicio tan terrible. ¿No es cierto? Es una pequeña descripción de apenas 8 versículos, pero que nos sirve como conclusión para decir las cosas estaban bastante mal y como introducción, diciendo, bueno, algo tiene que hacer Dios con esto. Y les llamo una vez más, porque ya lo he hecho varias veces, una vez más les llamo la atención a que el Señor Jesús dijo que como en los días de Noé sería su venida. Así es, amén. Es decir, así de mal como muestran estos versos y esta especie de necesidad que el lector siente al leerlos de que Dios intervenga y haga algo drástico, así de mal será también la época en la cual vendrá o regresará nuestro Señor. Así que hay que mantener eso en perspectiva. Ujú. Ahora vamos a leer nuestro pasaje para hoy y tenemos a nuestra lectora profesional.
Génesis 6, versículos del 1 al 4. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra y en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Gracias, Reina. Bueno, este pasaje es el más complejo de los versículos 1 al 8, sobre todo el versículo 4. La verdad es que ese pasaje saca canas cuando uno lo quiere trabajar desde el punto de vista de interpretación. Algunas pequeñas notas antes de ir a los detalles. Aparecen acá estos hijos de Dios y aparecen también estas mujeres, ¿no es cierto?, que son las hijas de los hombres y que eran hermosas. Bueno, eso no es ninguna novedad porque las mujeres para los hombres son hermosas, pero el tema es que aquí estos hijos de Dios vieron esa característica y decidieron hacer algo que entre los hombres no es extraño, no suena raro para la época que los hombres tomen para sí mujeres, pero sí es muy raro porque los anuncia como los hijos de Dios. Y también que la progenie de estos personajes es descrita aquí como gigantes, una palabra que en realidad en hebreo no necesariamente significa gigantes. Esa es la palabra nefilim. Y además este dictamen del Señor de que los días del hombre serán 120 años. La descripción además de estos seres que fueron engendrados es que son los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Es importante esta mención de que son varones, o sea, son de estirpe humana. Todo eso nos lleva a, como dije, enorme cantidad de propuestas, libros que se han escrito, fábulas, todo tipo de interpretaciones. Veamos entonces algunos detalles que nos pueden ser de interés. Estos versículos de los primeros 3 describen la severidad del mal en aquella época. Mientras la simiente de la mujer procuraba obedecer el mandato de fructificar y llenar la tierra que había dado el Señor desde el inicio, desde la creación, en el capítulo 1, verso 28, la simiente satánica se multiplicaba también y a gran velocidad, incluyendo ciertas uniones de las cuales surgió una progenie particularmente aborrecible. Al final de esta época, la descendencia de fe se había corrompido casi por completo. Entonces, lo que tenemos acá es que continúan las dos simientes que ya hemos estado viendo, ¿no es cierto? Una es la que se llamó al principio, desde Génesis 3:15, la llamó la simiente de la mujer, y la otra, la simiente de Satanás. ¿Quiénes están en la simiente de la mujer? Pues aquellos que proclaman el nombre del Señor, son las personas de fe. ¿Quiénes están en la simiente de Satanás? Pues todos, hasta que en algún momento de su vida pasan a la simiente de la mujer o la simiente de fe precisamente porque creen, porque deciden dar un paso. Pero resulta que el relato nos está diciendo que la simiente satánica se está multiplicando más rápido. Y lo sabemos porque al final, cuando llega el minuto del diluvio, solamente 8 personas entran al arca. Así que definitivamente la simiente satánica se multiplicó por completo. Y no significa esto que se multiplicaban o que tuvieran más fertilidad, sino que pocos iban pasando de la satánica a la de la mujer. A eso se refiere, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién
¿Quiénes son estos Bene Ha Elohim, que son los hijos de Dios? ¿Quiénes son estos? La identidad de estos es lo más complejo del pasaje. Y por otro lado, las hijas de los hombres, Benot Ha-Adam, ¿no es cierto? En el verso 2. Es claramente lo más complejo del pasaje. Se han propuesto 4 posibles interpretaciones para determinar qué es lo que estaba ocurriendo. Y aquí les escribo resumidamente lo mismo que está en el libro, y es donde voy a parar un minutito después de ver las 4 opciones para que comenten o hagan alguna pregunta si es que no queda claro, porque la verdad es que, como les dije, estas son las 4 propuestas más famosas. Puede ser que haya una u otra por ahí, además de estas, pero con muy poco sentido. Estas son las que tienen algún fundamento en el relato y por eso se llaman propuestas de interpretación factible. Esto es importante que lo recuerden porque, bueno, esta clase siempre aprovecho de darles algunos tips de teología o de interpretación bíblica, además de analizar el texto. Y este es un tip. Cuando nosotros estamos analizando la Biblia y queremos hacer una interpretación, la interpretación siempre tiene que ver con el pasaje. No podemos simplemente desentendernos del pasaje y traer desde fuera alguna idea que hemos escuchado por ahí, o que viene de alguna filosofía, o que viene de algún libro esotérico que hayamos encontrado. No, así no funciona. Tiene que tener relación con el pasaje. Si la interpretación propuesta se relaciona con el pasaje y no lo fuerza, no lo distorsiona, entonces se llama una posibilidad de interpretación factible. Y después de colocar todas esas interpretaciones posibles o factibles, hay que ver cuál es la que tiene los mejores argumentos y esa es la que el intérprete elige. ¿Ok? Pero primero pasa todo un trabajo de desechar aquellas que son infactibles. Bueno, dicho esto, vamos a ver las 4 que son factibles. La primera es que los hijos de Dios eran los varones creyentes de la descendencia de Set, o sea, de la línea de la mujer, mientras las mujeres eran inconversas de la simiente de Caín. Esta propuesta recién se empezó a popularizar por ahí por el siglo II después de Cristo. De la venida del Señor y del surgimiento del rabinismo del siglo I y siglo II después de Cristo, esta interpretación ni siquiera se había propuesto, no existía. Es una interpretación tardía, entonces. Y recuerden que esto es trabajo del Antiguo Testamento y estoy hablando de una interpretación que surge en la época del Nuevo Testamento. Pocos abogan por esta propuesta en la actualidad, aunque en Estados Unidos, curiosamente, sigue siendo la interpretación preferida. ¿Por qué pocos abogan por esta propuesta? Bueno, porque es muy imprecisa. Hermanos queridos, alguien tiene un micrófono abierto y está haciendo acople. Por favor, si puede ponerlo en silencio. Gracias. Es muy imprecisa porque los hijos de Dios es primera vez que se usa este término en la Biblia. Entonces, pensar de que los hijos de Dios sea una referencia a la descendencia de la mujer es usar una terminología del Nuevo Testamento en el Antiguo. Y eso es forzado. Por otro lado, ¿por qué los hijos de Dios serían los varones y las hijas de los hombres serían las inconversas de Caín? Podría ser perfectamente al revés, ¿no es cierto? Que los hombres de la línea de Caín hubieran tomado mujeres de la línea de los setitas. Entonces, ¿por qué poner a los hombres de buenos acá? Estos son los creyentes y las mujeres son las seductoras malulas, ¿no es cierto? Eso no es parte de lo que el libro pretende decir. Entonces, como les dije, esta es una interpretación que a muchos les gustó y resolvía varios problemas y por eso la pusieron, pero no tiene mucha, ¿cómo se dice? Mucha fuerza en el texto mismo, aunque es factible, pero no tiene mucha fuerza. Una segunda interpretación
que es la que yo propongo, o la que mejor dicho yo apoyo, porque no la propuse yo, pero es la interpretación más antigua que existe, es la primera que se hizo entre los maestros del Antiguo Testamento, es que los hijos de Dios son ángeles caídos. ¿Por qué se dice que son ángeles? Porque en el Antiguo Testamento se usa en efecto esta expresión para referirse a ángeles, aunque mucho después de Génesis, eso hay que admitirlo. En Génesis mismo nunca se ha dicho algo de que los ángeles sean hijos de Dios. De hecho, hasta este pasaje nunca se ha hablado en Génesis de ángeles. Entonces también es una cosa un poco compleja, pero definitivamente hijos de Dios como ángeles, por estar en el Antiguo Testamento, está mucho más cerca de Génesis 6 que hijos de Dios como creyentes, que es un concepto del Nuevo Testamento, o sea, mucho más lejos en la época. ¿Y por qué caídos? Bueno, porque ningún ángel de los que se mantuvieron con el Señor baja para tener mujeres humanas. Eso no es algo que ocurra ni que ha ocurrido en la historia de la humanidad. Esa es la interpretación más antigua y de la mayoría de los comentaristas modernos, y me refiero a los comentaristas modernos conservadores, o sea, como nosotros, como yo, ¿no es cierto? Es importante notar que en el verso 1 dice que cuando el hombre comenzó a multiplicarse le nacieron hijas, por lo cual lo más natural es suponer que las hijas del versículo 2 se refieren a las mismas mujeres. En otras palabras, estos ángeles, creo yo, estos hijos de Dios, no distinguieron entre mujeres de la línea de Set o mujeres de la línea de Caín. No distinguieron, simplemente bajaron y tomaron mujeres porque les parecieron hermosas y quisieron hacerse de esposas con ellas. ¿Ok? La tercera interpretación es que los hijos de Dios son hombres poderosos, tiranos que tomaron mujeres a su antojo. O sea, ponen énfasis en que estos son más bien hombres poderosos que comenzaron con la práctica de hacer harenes, tener muchas mujeres. Esta interpretación también es tardía y fue introducida por la exégesis judía más o menos a mediados del siglo II de nuestra era, como reacción a la posibilidad de que los ángeles tuvieran relaciones sexuales con mujeres y de que lo celestial pudiera mezclarse de alguna manera con los humanos. Y eso también fue una reacción del rabinismo contra el hecho de que el Nuevo Testamento dice que María fue cubierta por el Espíritu Santo y le nació un ser que es nuestro Señor Jesús, que es Dios y al mismo tiempo hombre. Entonces, para rebatir lo que los judíos consideraban una blasfemia, entonces los judíos, los maestros del siglo I y segundo, comenzaron a popularizar esta interpretación. Y la cuarta es que los hijos de Dios son dioses menores que se aparearon con humanas, produciendo una simiente de héroes o semidioses. Esta es una interpretación que generalmente sale de los críticos liberales y que tiene que ver con mezclar eh, las creencias de los paganos, de los dioses, ¿no es cierto?, de las diferentes panteones, todo eso con lo que dice la Biblia, sin entender o sin darse cuenta del absurdo que dicen, en el sentido de que la Biblia es mucho más antigua que todos estos sistemas de dioses y semidioses griegos, por ejemplo, ¿no es cierto? Aunque, por supuesto, también encontramos el mismo fenómeno entre los babilonios, los sumerios y cosas así, pero aún así, en mi interpretación, eso es más tardío que lo que tenemos acá en el texto hebreo. Hasta aquí, mis queridos. ¿Alguna pregunta? Don Luis. Sí, hola, ¿qué tal a todos? Hola, hola. Sí, es interesantísimo este tema. Lo que pasa es que estuve
me puse a leer la Biblia, Génesis, hace un tiempo atrás y empecé a hacer mis comentarios y mis preguntas, etcétera. Y en ese tiempo me calzaba súper bien el tema de que las dos simientes se mezclaban y ahí quedó la escoba, porque viene desde el inicio relatando simientes. La simiente de la mujer, la simiente de la serpiente, y que habían conflicto, que el enemigo quería destruir la simiente de la mujer, ¿no es cierto? Tenemos ahí cuando Caín mató a Abel y después surgió de nuevo Set. Entonces, como que él, es como que él es la temática del tema, el hilo. Entonces de repente se mezclan la simiente y ahí queda la escoba, entonces ya la maldad es mucha. Como que me cuadraba siempre eso. Entonces me sorprende el tema de... Lo otro es que, ¿cómo era posible de que la gente pudiera tener, o los ángeles pudieran tener relación sexual? O sea, se supone que esto, vamos a ser igual que los ángeles no tienen, no se dan en casamiento. Bueno, están hablando de matrimonio, pero no sé, entonces no habría necesidad de algo sexual, entonces los ángeles supuestamente no son asexuados, entonces ¿cómo podrían haber tenido hijos? Entonces ahí esas son mis preguntas que me gustaría que si pudiera ahondar un poquito más. Claro, Lucho, no hay problema. Aunque todo eso que tú dices está trabajado en el libro, pero no es problema repetirlo y resumirlo para quienes deseen escucharlo de nuevo. Pero, ¿hay alguien más que quisiera hacer alguna pregunta sobre ese mismo aspecto y agregarle algo más? Así puedo hacer una especie de cosa más redondita. ¿Sí? En estos 4 puntos que aquí nosotros vemos en el libro con relación a este tema, ¿cuál sería la postura que nosotros como creyentes deberíamos adoptar en el supuesto que nos hicieran alguna pregunta en relación a esto que estamos leyendo en el capítulo 6 de Génesis? Claro, Tito. La idea es siempre adoptar la postura de la Biblia. Y cuando digo eso, lo que trato de decir es que lo que estamos haciendo es tratar de interpretar para tratar de descubrir cuál será la enseñanza que nos da la Biblia. A mi juicio, la enseñanza que nos da la Biblia es la postura número 2. Eso es lo que yo he ido entendiendo al estudiar este pasaje. Pero finalmente, como estas 4 posturas que son las más fuertes y son las 4 factibles, aunque, como les dije también, algunas con más peso que otras, no podemos ser dogmáticos cuando hay una suerte de ideas divididas y todas factibles, pero con distinta fuerza, entonces uno tiene que tomar su propia decisión, ¿ah? ¿Cuál es la que yo creo al final que es la mejor? Yo les sugiero, la mía es la 2, pero ustedes pueden elegir. Lucho nos estaba diciendo que él iba por la 1. Así lo había entendido. Y seguramente él lo leyó en alguna Biblia anotada, y las Biblias anotadas todas vienen de Estados Unidos, y ya les dije que Estados Unidos sigue prefiriendo la postura 1 como la de más peso. Pero ya les expliqué muy brevemente por qué no tiene mucho peso la postura número 1, porque es muy forzada en relación con el texto. La postura 2 es francamente sorprendente, por supuesto que sí, pero es la que, a mi juicio, tiene el mayor apoyo de estar bien pegadita al texto, a pesar de lo sorprendente que es. Carlos, ¿alguna cosa más sobre esto antes de contestarle a Lucho? Si es sobre otro tema, lo dejamos para un ratito más. No, a ver, sobre este tema, yo también adopto la postura número 2, ¿ya? Em, la verdad es que, como bien decía Luis, aquí hay una pugna desde Génesis 3:15 entre las dos simientes, y yo veo que acá, obviamente, Satanás, pienso que hace un esfuerzo extraordinario de buscar
una simiente o una descendencia híbrida. Es decir, tratar de que los ángeles, como dice Luis, quizás por este término de asexuado, pudieron poseer o utilizar como instrumento a hombres, demonios, ya, o sea, demonios poseyendo, para tener relaciones con las hijas de los hombres. Yo creo que el propósito de Satanás es poner un obstáculo a la redención del hombre caído, porque Dios no va a salvar a los ángeles caídos, Dios salva al hombre caído, al hombre que cayó, ¿ya? Y generando una raza como híbrida, de alguna manera se presenta un obstáculo, ¿ya? Entonces, ahora, ¿por qué? Yo no sé si estoy en lo correcto o no, pero yo quizás interpreto mucho este pasaje, pero leyendo Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2. Ya sabemos que en Hebreos capítulo 1 el Señor muestra una marcada diferencia entre el Señor Jesucristo y los ángeles, y termina diciendo que son espíritus ministradores para el servicio a favor de los que están, los que serán herederos de la salvación. Sabemos que esa es una de las funciones centrales de los ángeles. Pero hablando del Señor Jesucristo también le dice que vemos a aquel que fue hecho menor, un poco menor que los ángeles. Se refiere a que Dios mismo se encarnó. ¿Ya? Y en este pasaje lo relevante para mí es que en el versículo 14 el Redentor es presentado o con amplia necesidad de que tuviese la misma característica nuestra. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él, Cristo, también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte. Los ángeles no mueren. Los que mueren son aquellos que cayeron en pecado, es la raza humana. Al que tenía el imperio de la muerte, este es al diablo, dice, ya, etcétera, etcétera. Pero termina en el 17 también enfatizando algo más. Bueno, el 16, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Entonces, si Satanás a través de esta maniobra hubiese logrado generar una raza híbrida, ¿cómo hubiese sido la salvación? Dios hubiese tenido que, primero lo habría sacado de su propósito. El que cayó fue el hombre, el que necesita redención es el hombre, y para redimir al hombre, el Mesías tiene que participar de lo mismo del hombre, de carne, hueso, de sangre, ¿ya? Pero este elemento híbrido, ¿ya? De una gestación entre un demonio, quizás tomando tomando posesión de un hombre, pero un demonio con una mujer, quizás qué estructura hubiese salido. Eso yo es lo que planteo, digamos, como una interpretación de esto. No sé si estoy bien o mal, pero mi postura es la número 2. Yo creo que son ángeles, son demonios que de alguna manera ya tienen relación con las mujeres y sale este ser extraño, por así decir, ¿ya? Y yo creo que también esa es una de las causas, aparte de la maldad. Para mí es como la cúspide de la maldad, ¿ya? Donde aparecen estos nefilim, y me parece que Dios entonces dice, ya, hasta aquí nomás, y es otro argumento para el juicio del diluvio por esta nueva raza que se está intentando generar. Correcto, Carlito. Yo no Excelente. sé si eso aporta ayuda o no, pero a mí, como les digo, me hace mucho ruido Hebreos capítulo 2 como para ver este pasaje de Génesis 6, del 1 al 8. Sí, perfecto. Es el mismo argumento que se sigue en el libro, así es que creo que lo explicaste súper bien y es más o menos la respuesta que le iba a dar a Lucho. Entonces, yo sugiero que veamos los detalles que vienen a continuación y que eso va a resumir el porqué de la
postura número 2 como la que creo que es la mejor, y toma los elementos que acaba de mencionar Carlitos y algunos otros que vamos a ir agregando. Y una vez que terminemos entonces de analizar esto, porque lo que vemos ahora es ampliar la propuesta 2, ¿ya? No vamos a tocar las otras. Las otras en el libro están dichas básicamente cuáles son sus fortalezas y sus debilidades, y hasta ahí llegamos. Pero la 2 hay que ampliarla un poquitito más, porque yo sé, es una postura extraña. Es extraña precisamente por el pasaje que dijo Luis, de que los ángeles son referenciados por el Señor Jesús para compararlos con nosotros cuando estemos en la etapa ya de la redención final, donde no nos casaremos. Entonces muchos han dicho los ángeles no se reproducen, no se casan, no, entonces nosotros también vamos a estar en esas condiciones. Significa que los ángeles no pueden reproducirse y por lo tanto no podrían ser los ángeles los que están aquí en la tarima, ¿no es cierto? Aquí en la interpretación 2. Así que vamos a ir viendo por qué sí podría ser. Pastor, En primer antes lugar, de que continúe, solo una sí, pequeña pregunta. Usted, al principio, ¿usted creía en la número 1, en la opción número 1, y poco a poco, en su estudio se fue entendiendo que era la número 2? sí, por supuesto, eso es lo que le pasa a la mayoría. No a la mayoría. La mayoría hemos sido enseñados en la 1, porque la mayoría venimos con trasfondo norteamericano. Yo estudié en un seminario con profesores norteamericanos, muchos de ellos. Entonces, cuando se hablaba de Génesis, esa es la herencia que nos dejan, ¿no es cierto? Además de que es la menos violenta, porque estar hablando de ángeles que se reproducen con mujeres que vienen y las toman es como muy esotérico, muy raro. Y por lo tanto le produce a la mayor parte del cristianismo un rechazo muy similar a lo que le produce a los rabinos el pensar en esto, de que los ángeles se pueden mezclar con mujeres o de que Jesús haya podido nacer de una mujer siendo Dios y siendo hombre. Entonces, ese rechazo de los rabinos le pasa también a los cristianos en relación con este pasaje. Así que hay que hacer todo un trabajo para llegar a entender que parece ser la mejor explicación y que el libro de Enoc, en este caso, no estaba tan equivocado al describir este aspecto. Pero hay que ser cuidadosos porque no podemos usar Enoc para reforzar la Biblia o validar la Biblia, porque es al revés. ¿Entienden? Enoc es un libro pseudoepígrafo, no es un libro canónico, no es un libro bíblico. Y por lo tanto no le podemos asignar la misma autoridad que a la Biblia. Simplemente que aparecen cosas ahí que nos ayudan a entender algunos aspectos o que nos ayudan a entender cómo los judíos lo comprendían antes de Cristo. ¿Ya? Hasta ahí llegamos con eso. Pero vamos con calma analizando. Perfecto, pastor. Era mi pregunta porque yo lo conozco, lo sigo desde hace muchos años atrás y también yo tengo algunos recuerdos de haber estudiado algo así y su postura me parece que era por el lado, la primera, la número 1. Así es, así es. Ok, qué bueno. Siempre estamos aprendiendo, nunca dejamos de aprender. Y esa flexibilidad es tan importante, pero al mismo tiempo a veces da pena porque uno se da cuenta que puede enseñar cosas que no sean del todo correctas a la iglesia y por tanto hay que mantenerse siempre humilde y enseñar a la iglesia con convicción, pero al mismo tiempo diciendo, siempre estamos aprendiendo. Y mientras no sea algo de absoluta vitalidad, eh, mantengámoslo, si hay varias posturas, mantengámoslo así como vamos en el futuro a saber un poco más. Perfecto, yo lo encuentro súper bueno, yo lo encuentro súper sano eso, de uno poder ir interiorizándose, escudriñando más y eso me encanta, me gusta mucho de usted. Además que siempre muestra no solamente lo que usted cree, sino que las otras opciones, el abanico de posibilidades. Entonces, uno le abre más la mente y es muy edificante como usted enseña. Gracias, Lucho. Bueno,
¿Por qué consintieron? Esta es una pregunta importante. ¿Por qué habrán consentido las mujeres y sus padres? Porque estamos en una época donde las mujeres no se mandaban solas. Ninguna mujer se habría podido casar por su cuenta. No es que llegaran simplemente estos seres, sean angélicos o sean hombres, y consentir en que las mujeres en irse con ellos y chao papá. No, así no funcionaba. Ustedes se pueden imaginar que si son seres poderosos, ya sea hombres o ángeles, eso siempre ha sido como interesante para los padres. Significa también prestigio, significa poder económico, significa muchas cosas. Si estos eran ángeles declarados, vale decir, todos sabían que eran seres sobrenaturales, bueno, con mayor razón lo habrían considerado un privilegio. Así que pongámonos un poco en el ambiente. Yo creo que cualquier mujer hoy se sentiría honrada de que bajaran ángeles y le dijeran, ¿sabes qué? Yo me quiero casar contigo. Y entonces las mujeres dirían, harto raro es, pero es un privilegio. O sea, no cualquier mujer es escogida. Entonces, la simiente satánica constituida por seres humanos como Caín se vio aumentada y potenciada por estos seres humanos que eran el resultado de una mezcla aborrecible para Dios. Eso está claro en el texto, aún sin saber todavía quiénes eran los hijos de Dios. Lo que es claro es que no le gustó al Señor. Donde participaron de alguna manera ángeles caídos. Eso ya es la postura 2, donde ya me casé con esa postura y entonces ahora vamos a explicar. Al mismo tiempo, constituía un relato que echaba por tierra la creencia pagana acerca de la grandeza de estos seres semidivinos, porque en todas las mitologías antiguas, el resultado de dioses con mujeres o diosas con hombres eran héroes extraordinarios, seres muy especiales, pero aquí resulta ser personas, o sea, hombres, varones aborrecibles, a pesar de que son muy poderosos, pero aborrecibles para Dios. Por tanto, asegurando que se trataba solo de una mezcla abominable producto de la perversión demoníaca. ¿Cómo lograron hacer esto los ángeles caídos? Probablemente prometiendo una suerte de eternidad como un atajo al árbol de la vida prohibido por el Señor. Eso es seguramente ¿no es cierto? El anzuelo ahí, ¿verdad? La carnada, pero más que nada por esto de que las mujeres se tienen que haber sentido honradas y también los padres, y no de haber sido tan tremendo en aquella época, ya se estaba practicando la poligamia, como vimos en el caso de Lamec en la línea de Caín, por lo tanto no empezó a ser tan extraño que seres eh, encarnados, porque evidentemente estos ángeles se encarnaron, no venían así en términos transparentes, sino encarnaditos. Cuando nosotros vemos a ángeles en el Antiguo Testamento, a veces los hombres no logran distinguirlos. Siempre se encarnan como varones y además comen y beben con los hombres y nadie distingue. Entonces, una mujer perfectamente podría haberse confundido con uno de ellos. Cuando los ángeles entran a Sodoma, estos perversos quieren abusar de ellos, así que ellos creen que son ángeles. Eso sí, un intérprete por ahí dijo algo interesante en un libro que leí, no lo agregué en el comentario que tienen, pero sí dice que eh, estos perversos de Sodoma no necesariamente eran homosexuales, sino que querían continuar con esta práctica de copular con seres angélicos. O sea que sí los identificaron como ángeles y querían continuar con esto tan antiguo. Eh, Resulta interesante la manera que se plantea eso, pero el texto tiene muy poca forma de argumentar un razonamiento así. Entonces, por interesante que suene, no me parece una buena interpretación para lo que ocurrió en Sodoma. Ya, cierro ese paréntesis y volvemos acá. Estos ángeles caídos, ¿quiénes eran? Bueno, además saqué una imagen de internet, entonces ahí tiene todas sus caluguitas y tiene todos sus músculos y jovencito, y entonces
A cualquier mujer la conquista un ángel así, ¿no es cierto? Aunque sea medio caído, pero es la imaginación de hoy en día, de todos estos esotéricos. Entonces, no crean que estas son imágenes que saqué de una página cristiana, sino más bien del mundo esotérico, donde estas posturas pululan con mucho más fuerza. Y el cristianismo generalmente como que les ha hecho, no quiero sabemos nada de esto. Pero insisto, en este caso tenemos que abrir un poco más la cabeza para tratar de entender mejor el pasaje. No necesariamente esos ángeles se engendraron directamente, sino a través de hombres a los cuales poseyeron. Es lo mismo que decía Carlos hace un ratito. La respuesta acerca de cómo pudo realizarse esta abominación tal vez nunca la sabremos, o sea, el mecanismo exacto. Pero lo que ocurrió definitivamente fue algo contra naturaleza. Eso es lo importante de mantener en perspectiva. Aquí tenemos algún par de pasajes realmente interesantes. Es muy posible que Judas se refiriera a esta situación cuando dijo, incluso los ángeles que no cuidaron su dignidad, sino que abandonaron su propia mansión, los ha retenido para siempre en prisiones oscuras para el juicio del gran día. Esto es re interesante porque no hay ninguna parte de la Biblia donde se mencione un pecado específico de cierto grupo angélico. El único pasaje bíblico que habla de posibles seres sobrenaturales llamados hijos de Dios es Génesis 6. Por lo tanto, si Judas está tratando de decirnos algo que el lector de la Biblia debiera comprender, lo más natural es que un lector judío, en primer lugar, comprendiera que Judas estaba refiriendo a Génesis 6, porque no hay ningún otro pasaje bíblico donde se mencione que ciertos ángeles no guardaron su propia mansión, ¿no es cierto?, sino que no cuidaron su dignidad. Entonces, debería ser eso. En segundo lugar, está 2 Pedro 2, 4, 5. Es un hecho que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron otra vez. ¿A qué pecado se refiere? Sino que los arrojó al infierno. Y no dice infierno en el original, sino que dice tártaros. La misma palabra que después en la mitología griega se refiere para el lugar donde Zeus habría encarcelado a los titanes. ¿Ok? Así que es interesante esta referencia. Bueno, los arrojó al Tártaros y los lanzó a oscuras prisiones. Fíjese, prisiones oscuras prisiones donde se les vigila para llevarlos a juicio. O sea, estos ángeles caídos que pecaron de alguna manera, que no se nos dice cuál, pero el lector debería reconocer, y por lo tanto el único lugar donde deberíamos ir es Génesis 6, porque no hay ningún otro. Entonces se les vigila, estos están en prisiones oscuras, o sea, no están sueltos, no son parte de los demonios con los que nos podemos topar, ni de los principados, ¿no es cierto? No están sueltos, estos están presos hasta el día del juicio. Y tampoco perdonó al mundo antiguo, ahí la referencia es directa a Génesis. Tampoco perdonó al mundo antiguo, sino que protegió a Noé. Obvio, ahí estamos directo en Génesis 6, quien proclamó la justicia y a otras 7 personas y luego envió el diluvio sobre el mundo de los impíos. O sea, si este pasaje es una referencia directa a Génesis 6, ¿a qué se referirá estos ángeles sino a Génesis 6? ¿Se dan cuenta? Entonces, como que no nos queda otra que entender que estos dos pasajes y también 1 Pedro capítulo 3 se refiere a cierta maldad que hicieron algunos ángeles, no todos, algunos de los ángeles caídos, no todos. O sea, cuando Satanás cayó, el mundo angélico se dividió entre los caídos y los que permanecieron en su dignidad con el Señor. El grupo de los caídos
Hubo algunos que cayeron en esto y que fueron guardados en estas prisiones oscuras para el día del juicio, pero no todos, porque muchos de ellos, tal vez la mayoría, permanecen sueltos al servicio de Satanás. De manera que estos de acá podrían ser, ahí pónganlo con signo de interrogación, no lo sabemos, podrían ser los ángeles vigilantes a los que se refiere el libro de Primera de Enoc. ¿Ok? Estos ángeles vigilantes que tenían el trabajo de supervisar junto a Satanás lo que ocurría en la tierra. Y estos vigilantes son los que se engancharon con mujeres y cometieron el pecado. Por lo tanto, estamos hablando de ciertos ángeles que no conocemos en la actualidad. Están en lo correcto. Los intérpretes que dicen que los demonios no producen progenie, o sea, no se pueden aparear y por lo tanto tener una descendencia fértil, están en lo correcto, pero en relación con los demonios que están sueltos. Nada sabemos de los que están presos. Es cierto también que los ángeles ministradores, o sea, los ángeles que no cayeron, tampoco se aparean con mujeres. No sabemos si pueden hacerlo o no, pero no lo hacen. Y a eso se refiere el Señor Jesús cuando nos compara a ellos. Cuando nosotros estemos en la redención final, seremos como ellos, donde en el cielo no habrá matrimonio ni nada de eso. No nos explica mucho más. Así que tampoco deberíamos sacar grandes conclusiones, pero sí nos dice que no va a ocurrir eso. Hasta ahí llegamos, ¿ok? Por lo tanto, no deberíamos sacar grandes conclusiones de ese pequeño pasaje cuando existe aquí una gran cantidad de seres espirituales que están presos y no tenemos idea de qué es lo que eran capaces o incapaces de hacer en aquel entonces y de cuál fue específicamente su pecado por el cual fueron encarcelados. Dicho esto, yo me inclino a pensar de que en efecto Enoc tuvo una revelación correcta acerca de esto, no en el sentido de que ahora voy a interpretar la Biblia a la luz de Enoc, no, sino de que Enoc amplió lo que la Biblia ya enseña. ¿Ok? Es evidente que Satanás y millares de demonios están sueltos en el presente, por lo cual tanto Judas como Pedro se refieren a ciertos ángeles caídos específicos que fueron encerrados, no en el infierno, sino en otras prisiones a causa de un pecado. Ciertamente ni Pedro ni Judas dicen que se tratara de la situación de Génesis 6, pero aparte de ese pasaje, la Biblia no menciona ninguna otra transgresión específica de un grupo de ángeles, si entendemos a estos ángeles como los hijos de Dios, ¿ok? Por la cual esos demonios antiguos hubieran sido apartados de los demonios encarcelados. Aunque no tiene el mismo peso de los libros canónicos, y por favor, eso subráyenlo en el libro. Nadie venga a decirme después, el pastor Enzo pone a Primera Enoc en el mismo nivel del canon bíblico. No estoy haciendo eso, ¿ok? El libro apócrifo o pseudoepígrafo de Primera de Enoc habla de lo mismo al mencionar la actividad de los vigilantes. En 15.3, por ejemplo, dice: ¿Por qué habéis abandonado el cielo alto, santo y eterno? ¿Os habéis acostado con mujeres y profanado a vosotros mismos con las hijas de los hombres y tomado esposas como los hijos de la tierra y habéis engendrado hijos gigantes, hijos nefilim? Eso dice ahí Primera Enoc. De hecho, el libro de los vigilantes, que es una sección del libro de Enoc, pareciera ser un comentario extenso a lo narrado en Génesis 6, 1 al 4. Aunque para nosotros este libro apócrifo no representa autoridad como la Escritura, es llamativa la explicación que ofrece acerca de la razón de fondo detrás de la ira de Dios. Dicen 1 Enoc 19:1, después
Sariel, aquí habla ya con nombre de los ángeles vigilantes, Sariel me dijo, aquí estarán los vigilantes que se han conectado por su propia cuenta con mujeres. Sus espíritus, asumiendo muy diversas apariencias, fíjense, él nos hablaría de encarnación, no de posesión. Y encarnación, hermanos, no al estilo del Señor Jesús, que es una encarnación plena, por lo cual es plenamente hombre y plenamente Dios. Las encarnaciones como las que vemos en Génesis, como los ángeles que comieron con Abraham, son apariencia humana temporal, ¿ok? Pero no es una encarnación plena. Asumiendo entonces, nos dice primera Enoc, diversas apariencias se han corrompido y han descarriado a los humanos para que sacrifiquen a demonios y dioses, hasta el día del gran juicio en que serán juzgados y encontrarán su final. Esto que hicieron los vigilantes al corromperse a sí mismos y aparearse con mujeres, pero no solamente eso, sino enseñarle a los hombres brujería, hechicería, eh, creencias paganas y tantas otras cosas, esto es lo que irritó al Señor al punto de decretar el diluvio. Entonces, la verdad es que primera Enoc, en estos pasajes y en general en toda la sección llamada el libro de los vigilantes, a mí me parece que es algo que debe tomarse en cuenta, aunque no podemos decir que sea Biblia, en este caso como no la contradice, sino que la explica, resulta sumamente interesante. En este dibujo, porque ustedes van a encontrar cientos de posibilidades al hablar de los Nefilim, en este dibujo se explica básicamente lo que trato de decir, que ángeles con apariencia humana, pero evidentemente con características angélicas y muy llamativas para los seres humanos, al punto de que los padres les ofrecieron gustosos sus hijas y las mujeres se sintieron honradas en formar parte de su harem. Estos engendraron a los Nefilim, que serían estos seres gigantescos. ¿Me explico? Eso es más o menos redondeando la postura número 2. Pero hablemos un poco más de quiénes son estos Nefilim, que en todas las mitologías antiguas, mis queridos, aparecen gigantes. Es muy llamativo eso también. Y siempre son seres de características humanoides, pero algunas otras características que los hacen muy diferentes, además de su gran estatura. ¿No es cierto? Por ejemplo, en la mitología griega están los cíclopes, que tenían un ojo aquí al medio y no tenían otros más. Y varias otras cosas. Casi todos, en todas las mitologías, estos gigantes enormes comen de todo, incluyendo a seres humanos. Estos grandes gigantes son, en las mitologías, entre 6 y 10 metros. No son como los Nefilim de la época de Moisés, que son de 3 metros aproximadamente, como lo era Goliat. ¿Ya? Estos son mucho, mucho más grandes. ¿Por qué en aquella época temprana los ángeles caídos habrían descendido para tomar mujeres humanas y procrear? El texto dice muy rápido porque las encontraron bonitas, pero a mí me parece que es una razón muy livianita, ¿no es cierto? Entonces algo más tiene que haber acá. Es muy significativo que unos versículos más adelante, en Génesis 6, 11 y 12, Dios dice que toda la tierra se había corrompido, lo mismo que toda carne. Interesante eso porque dice que estaba llena de violencia y no dice que el hombre se había corrompido, que era la forma natural de la lectura, sino toda carne, lo cual seguramente indica algo más que puramente la carne humana. Ustedes se han dado cuenta que Pablo también usa una concepción similar cuando dice hay carne humana, hay carne angélica, hay diferentes tipos de carne. Es muy interesante ese porque parece que esa concepción estaba en el mundo judío, que para nosotros nos es bastante extraño. Los seres humanos tienen posibilidad de salvación, otra cosa que
tocó Carlos en lo que nos contó hace un rato, pero no los ángeles. ¿Qué pasaría entonces con esta descendencia híbrida o mezclada? Por tanto, es posible que el intento de estos ángeles caídos al servicio de su jefe Satanás fuera tratar de corromper masivamente la imagen de Dios en el hombre a través de esta mezcla desnaturalizada, con el fin de prevenir la venida de la final simiente de la mujer que derrotaría a la serpiente. Por supuesto, si finalmente corrompe todo y ya no hay a quien salvar, ¿de qué estamos hablando? De que venga el Mesías. Ahora bien, si el Señor decretó para la nueva humanidad después del diluvio la pena de muerte para quien atentara contra el hombre hecho a la imagen de Dios, como dice Génesis 9:6, ¿cuánto más contra este plan de masiva destrucción de la imagen? El diluvio fue precisamente ese decreto de pena de muerte a gran escala. Así que, tomando todos estos elementos en consideración, a mí me parece que por extraño que parezca, la postura número 2 es la que tiene más peso. E insisto, es extraño, pero no por eso vamos a elegir la 1, que suena mucho más inofensiva, pero que no explica ni lo que dice Judas, ni lo que dice Pedro, ni el tema de por qué de este intento de corromper la imagen a gran escala, etcétera, etcétera. Los 120 años, y ya voy terminando para que volvamos a conversar, los 120 años, ¿no es cierto?, también tiene debate, qué es lo que significará. Hay dos posibilidades de verlo. Uno es que el diluvio estuviera previsto para dentro de 120 años. Eso es lo que popularizó, por ejemplo, Scofield en su Biblia anotada, y varias otras Biblias anotadas dicen eso. Muchos piensan de esa manera, así lo creía yo también, pero hoy en día prefiero más bien la postura 2. Y la otra posibilidad es que esos 120 años es más bien el decreto divino de un acortamiento progresivo de la longevidad humana hasta un máximo de 120 años. Y es llamativo que Moisés muriera exactamente a los 120 años. No es casualidad, creo yo. Esta postura, la 1, es tal vez la más natural al leer el texto. No estoy tan seguro, pero tal vez sea la más natural, pero es difícil que sea, porque eso significaría que Dios le dijo esto a Noé cuando Noé tenía 480 años. ¿Ya? Porque sabemos la fecha exacta en que vino el diluvio. Vino exactamente 100 años después de que Noé tuvo a sus hijos, y Noé comenzó a tener a sus hijos, a Sem, Cam y Jafet, a los 500 años. Por lo tanto, si hablamos de 120, tendría que ser a los 480. Pero entonces no habían nacido sus hijos. Y las instrucciones para el arca vinieron en 532, cuando ya los hijos habían nacido. Entonces no tiene mucho sentido. ¿Se dan cuenta? Porque Dios le dice ya el tiempo para la humanidad va a ser de 120 años, pero no te pienso decir todavía qué tienes que hacer. Vas a tener que esperar 40 años hasta que te diga que empieces a construir el arca. Así que no me parece ser la mejor explicación. Esta creo que, a pesar de que es un poquito más forzada, es la que mejor se ajusta al texto, y es que la longevidad comenzaría a disminuir. Y terminamos esta sección con el versículo más complicado, 6:4. La traducción literal del hebreo, por eso les tiene que sonar feo, porque es una traducción literal. Las Biblias en español, aunque sean literales, están mejoradas. O sea, el español es cuidadosamente trabajado para no perder la literalidad, pero sonar bien en español. Pero si uno tradujera directamente del hebreo, sonaría así. Los Nefilim estaban en la tierra en los días los aquellos, y también después que fueron los hijos de Dios a hijas del hombre, y engendraron para ellos estos los héroes que de siempre hombres del nombre. Eso es lo que dice en hebreo.
y uno tiene que empezar a arreglarlo en español para que suene bien. ¿Me explico? Así se hacen las interpretaciones de un idioma a otro. Entonces, este pasaje tan complejo, para mí la parte más compleja es esta palabrita de acá, la palabra también. Y brevemente, no quiero entrar en grandes detalles de exégesis del hebreo, porque además de que seguramente los haría dormir, a lo mejor tampoco se entendería mucho. La parte final del versículo dice claramente que los nefilim fueron el producto de la cópula entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres, y los define además como héroes y hombres de renombre. Así que eso es claro del versículo, no hay nada que decir. Pero el problema es la primera parte del verso, donde parece decir que los nefilim ya estaban en la tierra antes de esa mezcla detestable. Entonces, eso es raro. ¿Cómo van a estar antes y también cuando se aparearon? Eso como que no hace mucho sentido. Otros piensan que y también después es un comentario de Moisés queriendo decir que en su tiempo, en la conquista de Canaán, también existían esos seres, o sea, llamados Nefilim, pero no son por supuesto los mismos de Génesis 6, porque todos esos se ahogaron en el diluvio, ¿ya? Entonces, lo que Moisés quiere decirnos es que en su tiempo también había seres de gran estatura. Eso es todo. ¿No es cierto? Seres, y que la primera parte del verso simplemente dice que en la época prediluviana existían los nefilim cuyo origen se explica en 6.2. Es difícil saber cuál es la mejor lectura, pero de hecho, como la misma palabra se usa para describir a los gigantes de la época de la conquista de Canaán, y allí Moisés se esfuerza en describirlos como gigantes, porque describe las herramientas que usaban, describe las camas donde dormían, todo eso. Entonces surge otro problema. ¿Tenían alguna relación los nefilim de Génesis 6 con los de la época postdiluviana? Así que tenemos dos problemas. El primero ¿es que había nefilim antes de que se aparearan los hijos de Dios con las hijas de los hombres? Y segundo problema, ¿son los mismos nefilim, los de Génesis 6, que los de la época de la conquista, miles de años después? El problema es que no podría ser porque se ahogaron en el diluvio. ¿Cómo respondemos a eso? El primer problema, perdón, antes de mostrarles otra cosa, yo les había hablado de huellas de gigantes. Ahí tienen una. Estas cosas sí se han encontrado en arqueología. ¿Ok? Y ustedes aquí ven un pie normal y esta es una huella de un pie humano, pero bastante más grande. ¿Se fijan? Entonces, esto sí se ha encontrado, aunque no se han encontrado esqueletos. Sin embargo, en un museo de Suiza, y que la próxima vez que yo vaya a Suiza, tengo que ir a visitarlo, está este esqueleto, que no sé exactamente si es un esqueleto, digamos, fabricado simplemente para explicar todo este tema de que en las mitologías se hablaba de gigantes, o si en efecto este es algún esqueleto encontrado, porque si ustedes se meten, hermanos queridos, a Google, van a encontrar cualquier cantidad de personas que dicen haber encontrado esqueletos de gigantes. Pero aparentemente la mayoría, si no todo, es fake news. Son cosas inventadas. O bien cosas que las descubren y después la arqueología mundial no se demora nada en ocultarlas, esconderlas en un cajón y nunca más hablemos de esto. Porque esto sería otra forma de echar por tierra la teoría de la evolución, ya que en lugar de haber una sola línea de evolución tendríamos varias líneas, donde no solamente salen humanos, sino también
superhumanos como esto. Entonces la evolución tampoco tiene nada que aportar. Por lo tanto, no tengo idea de dónde sale este esqueleto, si es real o no. No lo he podido dilucidar, pero aquí tienen, para que ustedes se den cuenta del tamaño. Este es un esqueleto de una persona de por lo menos 6 metros, ¿ya? Y es la característica de los esqueletos prediluvianos, mientras postdiluvianos son del orden de 3 metros, por ahí lo que narra la Biblia, porque no se han encontrado esqueletos. A ver, entonces, el primer problema de si habían nefilim antes de el apareamiento angélico, el primer problema tiene que ver con la partícula hebrea ve-gam, traducida y también. Esta traducción es correcta, y también. Y así se traduce en la mayoría de las versiones españolas. Sin embargo, gam es un adverbio que frecuentemente se traduce como un correlativo, tanto como, o sea, este adverbio se traduce de varias formas en la Biblia, no siempre también. Entonces, tanto como quiere decir otra cosa. Por eso, en traducciones menos literales como la Dios habla al hombre, la Biblia, el lenguaje sencillo y sobre todo la NBI, que es bastante literal en el Antiguo Testamento, asumen que se trata de una especie de aposición. No sé si los estoy enredando con esto, pero es la argumentación exegética de por qué se puede traducir diferente. Una aposición que debiera traducirse en aquellos días, es decir, después que fueron los hijos de Dios. En lugar de decir también, se traduciría es decir. Y eso significaría que no habla de dos épocas, sino de la misma. Así traduce literalmente la NBI, el versículo 4. Al unirse los hijos de Dios con las hijas de los seres humanos y tener hijos con ellas, nacieron gigantes que fueron los famosos héroes de antaño. ¿Se dan cuenta que esta traducción deja mucho más clara la explicación y que asume completamente la postura número 2 que nosotros estamos asumiendo también? Eso es la NBI, que en este caso me parece que hace un buen aporte y traduce de mejor manera que la Reina Valera. No se trataría de dos épocas distintas para el surgimiento de los Nefilim, sino del resultado de la mezcla humano-angélica. Y nada más. Ok. Aquí tienen en el mismo museo anterior estaturas más frecuentes, ¿verdad? Aquí tiene un hombre de estatura, digamos, promedio, normal, un hombre de gran estatura y un pigmeo o más bien enano. Y eso es lo que uno puede apreciar en lo que hoy es el mundo. El otro problema de los gigantes en la época de Moisés es más complejo, porque según la declaración bíblica nadie sobrevivió al diluvio, aparte de quienes estaban en el arca. Entonces, ¿cómo va a pasar un nefilim de la época prediluviana a la época postdiluviana? Por tanto, no debemos entenderlos como descendientes de los nefilim de Génesis 6, eso sería mi explicación, sino como seres humanos de gran estatura por alguna causa genética que nos es desconocida y que fueron exterminados sistemáticamente tanto por Israel como por otros pueblos. No obstante, y esta parte es muy importante, la voy a aclarar después. No obstante, al usar la misma palabra nefilim para ambas épocas, Moisés debió querer decir que tenían el rasgo común de la elevada estatura, rasgo que describe detalladamente en pasajes como Deuteronomio 3:11. A partir del registro de Génesis 6 solamente, no podríamos saber si eran o no gigantes. Pero esta asociación hecha por Moisés debió guiar a las versiones antiguas, como la Septuaginta, a traducir el hebreo nefilim por la palabra griega gigantes. Y de ahí viene nuestra palabra gigante. ¿Ok?
seres de gran tamaño, con un tremendo deseo de violencia y destrucción, porque pronto llenaron la tierra de terror y maldad, como dice Génesis 6, 4, 5 y 11. La humanidad parece haber estado inmersa en un nivel sobrehumano de perversión por influencia de estas huestes satánicas, al punto que el Señor decretó su aniquilación total. Cuando hablamos de los Nefilim en la época de Moisés y posterior, aquí tienen, por ejemplo, una recreación de Goliat y David. No sé por qué le habrán puesto en esta película a David como si fuera un niño, pero lo que me interesó de esta fotografía de una película, ¿no es cierto?, es que, en efecto, esta sería la diferencia de tamaño entre David y Goliat. Goliat, según el registro bíblico, que es muy posterior a Moisés, estoy hablando de la época de David, o sea, del año 1000 antes de Cristo, 500 años o 450 años después de Moisés. Bueno, según el registro, Goliat habría medido entre 2,90 m y 3,10 m, dependiendo de lo que asumamos como un codo. Y David era un hombre promedio de su época, tal vez un poquitito más alto de su época, y para su época ser alto habría sido 1,70 m, porque la gente era mucho más bajita. Entonces, el promedio de estatura de los hebreos en aquella época no habría superado 1,60 m. Entonces, David tiene que haber sido de 1,70 m aproximadamente. Y el rey Saúl, que dice que sobrepasaba a todos una cabeza sobre los demás, tiene que haber sido un hombre excepcional de más o menos 1,80 m. No más que eso. Pero Goliat, claro, medía unos 3 metros y así se habría visto con la diferencia de un hombre normal. ¿Ya? Entonces, la Biblia simplemente establece la existencia de estos seres gigantescos, así como su exterminio sistemático. Y esto es importante, hermanos, porque el gigantismo hasta hoy existe. Y el gigantismo hace que estos seres, estas personas que son seres humanos como nosotros, pero crecen mucho, no estén en buenas condiciones físicas. Siempre tienen problemas. Entonces, claro, dan tremendo susto por el súper tamaño que tienen, pero no son tan difíciles de vencer en batalla, porque no son rápidos, porque tienen problemas en las rodillas y en otras partes del cuerpo, varias partes atrofiadas, etc. Entonces, a pesar de ser gigantescos, no son tan feroces. Y en efecto, tanto Israel como otros pueblos, como dice la Escritura, los fueron exterminando hasta no quedar ninguno. Además, en varias oportunidades proporciona datos concretos acerca de los objetos de uso personal que eran la demostración de la gran estatura de esos personajes. Ese es el caso de las dimensiones de la cama de Og, rey de Basán, así como de la lanza de Isbi Benob en Segunda de Samuel, o las armas usadas por Goliat en Primera de Samuel. En otras palabras, el relato bíblico no muestra señales de insertar leyendas en medio de la narración, por lo cual debemos tomar estos datos con la misma seriedad que el resto de los antecedentes. Cuando un animal o un ser humano muere y no es preservado en condiciones ideales, como por ejemplo a través de la momificación egipcia o algo por el estilo, donde se requiere condiciones de mucha sequedad, aislación y cosas por el estilo, lo que pasa con los cuerpos es que se degradan completamente y no quedan ni siquiera los huesos después de mucho tiempo. Entonces, esa sería la explicación de por qué no hemos encontrado osamentas gigantescas, o más bien tal vez las han encubierto. No lo sé. En reiteradas ocasiones se menciona en Deuteronomio a los temidos gigantes, pero para señalar que fueron vencidos tanto por los israelitas como por otras naciones. Y ahí ustedes pueden encontrarlos, ¿no es cierto?
Estoy hablando de Deuteronomio, así que pónganle el ladito en Deuteronomio 1, 28, 2, 10, etc. Se habla de los hijos de Anac, pero en 2:10 también se habla de otros, como los emitas, derrotados por los moabitas. Los somsomeos fueron derrotados por los amonitas, y finalmente se subraya la derrota de Og, rey de Basán, a manos de Israel. Así que había varios pueblos que incluían seres gigantescos, y aparentemente los últimos huyeron a la zona de los filisteos, y por eso se asociaron en guerra con los filisteos, y de ahí venía un gigantón como Goliat, que enfrentó a David en aquella época. Y para terminar el tema, les presento lo que se ha encontrado hoy. Aquí tienen ustedes el récord Guinness de altura. El caballero este se llamó Robert Pershing Waldo, que nació el 22 de febrero del 1918, y solamente vivió 22 años. Es el hombre más alto de la historia, o de la historia moderna, mejor dicho, según el libro Guinness, y alcanzó a tener una estatura de 2,72 m. Y aquí lo ven junto al papá de él, que era un hombre de buena estatura, 1,82 m, y miren a dónde le llega, para que ustedes se den cuenta de lo que es el gigantismo. Y sin embargo, este hombre es más chico que Goliat y mucho más pequeño que los Nefilim de Génesis 6. Y tenía un peso de 222 kilogramos cuando falleció a los 22 años. Su gran tamaño y su continuo crecimiento durante la edad adulta estaba provocado por una hipertrofia de la glándula pituitaria. No dejó de crecer hasta su muerte, por lo que se cree que de haber vivido más, es posible que hubiese alcanzado una altura mayor. Lo mismo ocurrió con John Rogan, la persona que ostentaba el récord de persona más alta de la historia hasta ese momento, con una estatura de 2,69 m. Aquí ven al mismo, ¿no es cierto?, caballero con dos señoritas de la época de estatura normal de Estados Unidos, y miren lo que parece este pobre hombre. Es realmente como de otro planeta. El 6 de julio del 40, mientras participaba en el festival este de acá, una mala pisada le lastimó el tobillo, provocándole una ampolla que causó una infección. Fue hospitalizado y los médicos lo trataron con una transfusión de sangre, con cirugía, emergencia, etc., pero su situación empeoró y el 15 de julio murió, en 1940, mientras dormía a la edad de 22 años. La causa de su muerte fue atribuida a una sepsis producida por la infección. Fíjese que más de 30.000 personas acudieron a su funeral el 19 de julio. El ataúd medía 3 metros de largo, pesaba media tonelada y requirió de 12 hombres para ser llevado en los hombros. Eso es lo que es un gigante moderno, y realmente es algo pequeñito en comparación a lo que nos narra la escritura de la antigüedad. Como les dije, la historia conocida está llena de relatos míticos o de leyendas acerca de gigantes. Ustedes lo pueden encontrar en prácticamente todos los países latinoamericanos, desde Chile hasta México. Y aquí les traje solamente uno, como dice el dicho, para muestra un botón. Este es un relato de los patagones, los que vivieron en la zona austral de Chile. Y resulta que dice que los patagones eran un pueblo de gigantes, que apareció en los primeros informes europeos sobre la costa austral de América del Sur, región que por ello recibió el nombre de Patagonia. El pueblo indígena al cual se refería eran los Aonikenk o Telchehues, más conocidos como Tehuelche, quiero decir. La primera mención del término, Patagones, aparece en el relato del viaje de Fernando de Magallanes alrededor del mundo, escrito por Antonio Pigafetta, uno de los pocos sobrevivientes de la expedición. En la crónica se afirmaba haberlos vistos en la costa de Bahía de San Julián, antes de arribar al estrecho en otoño
el otoño de nuestro sur del mundo, ¿no es cierto?, de 1520. Y aquí saqué un pedacito del relato de este caballero acerca del encuentro con los patagones. Un día en que menos lo esperábamos, se nos presentó un hombre de estatura gigantesca. Estaba en la playa casi desnudo, cantando y danzando al mismo tiempo y echándose arena sobre la cabeza. El comandante envió a tierra a uno de los marineros con orden de que hiciese las mismas demostraciones en señal de amistad y de paz, lo que fue también comprendido que el gigante se dejó tranquilamente conducir a una pequeña isla a la que había abordado el comandante. Yo también con varios otros me hallaba allí. Al vernos, manifestó mucha admiración y levantando un dedo hacia lo alto, quería sin duda significarnos que pensaba que habíamos descendido del cielo. Este hombre era tan alto que con la cabeza apenas le llegábamos a la cintura. Era bien formado, con el rostro ancho y teñido de rojo, con los ojos circulados de amarillo y con dos manchas en forma de corazón en las mejillas. Sus cabellos eran escasos, parecían blanqueados con algún polvo. Su vestido, o mejor su capa, era de pieles cosidas entre sí de un animal que abunda en el país, según tuvimos ocasión de verlo después. Este es el primer relato, ¿no es cierto?, de la llegada a la zona austral de Chile. Y como les digo, estas leyendas, las llamo así porque nadie quiere decir que sean reales. Estas leyendas están esparcidas por todo el mundo. En todas partes hay cuentos acerca de gigantes, pero la ciencia no les quiere dar credibilidad y la sigue manteniendo en el orden de las leyendas, en mi opinión, porque echan en parte por tierra el tema de la evolución. Preguntas hasta aquí, comentarios. Patricia. Sí, de hecho me llamaba la atención, pastor, eso de que hay manera de que una huella, como decía usted, se puede preservar y que es tan fácil, por así decirlo, que se desintegre a que no se pueda preservar unos huesos. Eso me daba vuelta en la cabeza. Lo que pasa es que eh, una huella que se hace en algún terreno en especial, y que después de eso ocurre un cataclismo, como por ejemplo el diluvio u otra cosa, puede quedar fosilizada de manera muy repentina, entonces se conserva. De hecho, hay muchas huellas de dinosaurios que se han encontrado y se ha podido entonces ver también cómo eran los pies, las patas de los dinosaurios, porque si no, lo que tendríamos serían solamente los huesos y no sabríamos cómo era al final la patita, ¿no es cierto? Dónde Ya. estaban las pezuñas y qué sé yo. Entonces, es la manera, estas huellas han dado mucha explicación acerca de animales, y lo interesante es que se han encontrado algunas, no muchas, pero algunas de huellas humanas, y entre ellas algunas muy grandes, pero no hay más que eso. Lamentablemente no. Y como dije, si han encontrado osamenta gigantesca, no la han tapado, porque mucha gente dice haberla encontrado. Si lo buscas en internet, pero como les dije, siempre aparece alguien diciendo que es fake news y las desacredita. Ya. No sé qué decirte. Ya, gracias, pastor. De nada. Seguimos entonces. En resumen de esta postura que les estoy tratando de enseñar como mi preferida, esos hijos de Dios eran seres angélicos, rebeldes, posiblemente los vigilantes de Primera Enoc, que de alguna manera tuvieron relaciones sexuales con mujeres, violando así la separación entre el cielo y la tierra, establecida por Dios. Esos ángeles caídos, ya sea a través de posesión espiritual de seres humanos o de alguna forma directa que nos es desconocida,
abandonaron su hábitat natural y se aparearon con mujeres produciendo seres que el texto llama gigantes, nefilim, que en realidad la palabra nefilim viene de acá, que significa derribador, tirano, y gigante es más bien una deducción, pero parece que es bastante correcta. Después viene la palabra Pastor, valientes, inmediatamente doy la palabra. Después viene la palabra valientes, que es en hebreo giborim, el plural de gibor, que significa poderoso y a veces se traduce como guerrero. Y la palabra tirano, esforzado, valeroso, ¿no es cierto? Y que son los varones de renombre, Hashem en hebreo, que significa también célebre, famoso, ilustre o de gran nombre. Esos son entonces los hijos de Dios y los nefilim en mi humilde y picante opinión. ¿Quién quería hablar? ¿Quién decía algo? yo, Pastor, Claudia. Claudia. Lo que Bueno, pasa es que mi internet está súper malo y no puedo ni abrir la cámara, nada. qué Así que pena. sí, está intermitente. Pero tengo una duda en el ámbito científico y también en el ámbito bíblico. Si Ya, decimos que los gigantes eran de la raza satánica, ¿cierto? De la simiente, sí, se extinguieron con el diluvio, en el diluvio. sí, Estas personas que actualmente todavía existen, gigantes, ¿de qué raza vienen siendo en la parte cristiana? Porque sabemos que también en la parte científica es por un problema de la hipófisis, como hablamos de la pituitaria en este caso. sí. Entonces, ¿cómo se toma en este tiempo este gigantismo? El gigantismo en la actualidad se toma simplemente como un problema físico, nada más, y no se relaciona con nada ni espiritual, ni satánico, ni nada de eso. El Ya, entonces, gigantismo, el gigantismo en la actualidad es entre los 2 metros y los 2 metros 70, que es el récord. Pero estamos hablando claro. de otro tipo de gigantes, como los hijos de Anak, por ejemplo, que sobrepasaban los 3 metros, y no sabemos exactamente si en esa época ellos tenían algún problema fisiológico, como esto de la tiroides o la pituitaria, la Ujú. hipófisis. No sabemos si en aquella época se debía a lo mismo o era simplemente alguna otra causa. Lamentablemente la Biblia no lo explica de ninguna manera. Lo que sí Ujú. puedo asegurarles es que no son descendientes de los gigantes prediluvianos. Esos son otros gigantes de mucho mayor estatura y que se extinguieron completamente en el diluvio. Por Ya. alguna causa permanecieron o surgieron gigantes o hombres de gran estatura, que no es de otra raza, siguen siendo seres humanos, pero de gran estatura, y que fueron exterminados sistemáticamente por los pueblos antiguos. Pero es Ya, otro panorama, ¿ya? ya, Pastor. Ya, me quedó claro. Muchas gracias. De nada. ¿Alguien más quería preguntar algo antes de pasar a la última sección de versículos? Chita, ya son las 9:20. Me quedan 10 minutos, así que vamos a correr un poquitito, como siempre en realidad. Ya, nuestra lectora profesional, por favor. Génesis 6, versículos 5 al 8. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Perfecto. Es bastante evidente que aquí tenemos una sección donde hay un lamento de Dios y da el decreto del diluvio, y un paréntesis, el versículo 8, donde Noé halla gracia a los ojos de Jehová,
y que nos da, por supuesto, la introducción a lo que viene después, que es el Toledot de Noé. ¿Qué es lo que estaba pasando en aquella triste época? La poligamia comenzaba a ser la norma, como ya vimos con Lamec, pero esto de los hijos de Dios tomando mujeres es llamativo que empezó a ser la norma, no la excepción al plan original de Dios. Los hombres intentaban lograr eternidad por medio de su descendencia, algo que comenzó en esta época y que es muy, muy antiguo. La verdad es que todos los pueblos antiguos hicieron esto y por eso las mujeres comenzaron a ser tan vitales en esto de los hombres, o sea, en esto de la reproducción, en el sentido de que se tomaban muchas mujeres para tener muchos hijos. Y porque la mortalidad infantil y la mortalidad de mujeres en los partos era muy alta. Entonces no era raro que un hombre se casara varias veces en su vida, a veces estando las demás mujeres con vida, eso ya estamos hablando de un harem, pero generalmente por viudez. Eso era muy, muy normal en la antigüedad. Bueno, pero el tema es que había ya una gran cantidad de pueblo que estaba dejando a Dios de lado y no se aprecia algún intento de buscar al Señor por medio de la fe. Sumado a esto estaba la proliferación de una descendencia abominable, que es la de estos ángeles con mujeres, que corrompió la naturaleza entera y había llenado la tierra de violencia. Y por eso les pongo esta imagen, porque el Señor anunció, como en la época de Noé, será la época de mi venida. Y si hay una época violenta, mis queridos, creo que es esta. Por supuesto, en toda la época de la humanidad, en toda la historia de la humanidad, ha habido mucha violencia. Pero los niveles que se han alcanzado en el presente, con guerras por todas partes del mundo, con protestas, con inseguridad en las calles, la verdad es que no creo que tengamos parangón con ninguna otra época. En resumen, dice 6.5, el Señor vio que era mucha la maldad, es la palabra ra en hebreo, de los hombres en la tierra, y que todos los planes, y esta es una palabra interesante, yetzer, y pensamientos de su corazón eran siempre los de hacer solo el mal, repite Ra. Cuando una palabra es repetida en un versículo o en un pasaje, hay que ponerle atención, porque la repetición es una manera en hebreo de destacar un tema. O sea, está destacando que estaba la escoba. Aquí hay mucha, mucha maldad desplegada. Pero también es un contraste, porque aquí el Señor vio que era mucha la maldad, mientras en el capítulo 1 el Señor iba viendo lo que Él hacía y decía, oh, esto es bueno, hasta terminar, esto es bueno en gran manera. Entonces, este capítulo 6, versículo 5, es un contraste completo con el capítulo 1 de Génesis, donde el Señor veía y evaluaba su creación como buena. Ahora vio que la condición producida por el hombre era exactamente la contraria. Y 2 veces se repite la palabra mal, subrayando la condición extrema, y también es clave la palabra traducida planes, yetzer, intento, obra, plan, ¿no es cierto? Porque es un sustantivo relacionado con el verbo yatzar, que vimos en el capítulo 2, verso 7, cuando dice que Dios formó al hombre. Esa es la palabra yatzar. En otras palabras, los hombres usaron las capacidades provistas por Dios, pero no para hacer el bien, sino el mal. Dios formó yatzar al hombre y lo catalogó como bueno, muy bueno. Pero el hombre yatzar, puras leceras. El hombre hacía puras cosas malas. Entonces, mientras Dios forma y hace belleza como un artista, el hombre en esta época estaba formando la desintegración del hábitat y de todo. Por tanto, era necesario eliminar.
Los versículos 6 y 7 dice que aquí entendemos lo que esa maldad produjo en Dios. Se entristeció sobremanera, le pesó en su corazón, por lo cual se arrepintió de haber hecho hombre en la tierra. La palabra arrepentir, cuando se refiere a Dios, nunca se refiere a que Dios vuelva atrás o diga, me equivoqué, lo hice mal. Nunca se refiere a eso. Lo que se refiere cuando habla de Dios es que Dios va a cambiar el rumbo de las cosas. En respuesta a la acción humana no arrepentida, del hombre, ¿no es cierto? Dios se arrepiente del curso en que va la cosa y lo cambia para llevar la historia a otro rumbo. A eso se refiere arrepentirse en la Biblia cuando habla de Dios. Esto nos enseña la razón por la cual hay tanto sufrimiento en el mundo a causa del pecado. Dios se duele por el pecado y eso trasciende a todas las áreas de la creación. Por eso también dice que la creación gime. Y es por esto. Dios está entristecido con lo que el hombre ha hecho con la humanidad, con la tierra en general. En resumen, la vileza del ser humano en tiempos de Noé era tan abrumadoramente grande, que fue más de lo que Dios quiso soportar. Por lo tanto, el Señor decidió raer, la palabra majá, que significa borrar, alisar, como con aceite, cuando uno lija una tabla y después de lijarla la lava y después le pone barniz, así es la idea. Dios va a alisar la tierra, va a sacarlo todo, va a raer, va a exterminar al ser humano y todo lo que el ser humano ha hecho en la faz de la tierra. Y termina con el versículo 8 diciendo, hablando de la justicia de Noé, y termino con este paréntesis solo para mostrarle que la Biblia nunca se contradice. Muchas veces me han hecho esta pregunta, ¿no era justo y por eso halló gracia ante Dios? Esta pregunta es inadecuada porque significaría que Dios escoge a alguien porque es bueno, porque es justo, porque se porta bien. Siempre va primero la gracia y después el comportamiento. Es una pregunta recurrente al examinar las vidas de los personajes bíblicos. La Escritura nos aclara una y otra vez que primero es la gracia de Dios, la cual se recibe por fe, y la obediencia es el fruto de esa relación basada en la gracia y la fe. Por tanto, Noé no fue elegido por su condición moral, sino que fue el objeto de la elección de gracia de parte de Dios, a la que respondió con fe. Fue la elección lo que guió posteriormente a la relación de pacto para la cual Adán había sido creado. Su vida caminando con Dios era el fruto de una relación originada en la gracia divina recibida por fe, no el medio para merecer la gracia. De hecho, ese caminar con Dios se manifestaba en la fiel obediencia de Noé a las instrucciones divinas, como señala el texto en 4 oportunidades. ¿Ok? Así que con eso termino hoy día hablándoles del versículo 8, que es la introducción al Toledot de Noé, y lo que tienen que leer para la próxima semana ya es la penúltima lectura, si es que van con este cronograma, y si van más despacito, por mí no hay problema. Último espacio para preguntas o comentarios de este pasaje tan diferente y complejo de Génesis. Yo solo quiero hacer el comentario de que está tremendamente interesante este capítulo 6 y hay harto, me dejó harto que pensar y está súper bueno, interesantísimo. Me dan ganas de leer más, quiero saber más de este tema, más detalle. Quiero ver alguna entrevista a algún ángel que caído. Muy bien. Sí, tengo alguna grabada, te la voy a mandar. Cari. Ojo con lo que encuentren en internet, que hay mucho de esto y mucho errado, ¿ok? Y mucho esotérico.
Entonces sean cuidadosos si quieren seguir metiéndose en esto. Yo preferiría que se quedaran con lo que está en el libro, pero yo sé que son curiosos. No se olviden que la curiosidad mató al gato. Así es que, ojo, ¿ya? Susi y después María Victoria, la Vicky Cubillos. La Vicky está sin cámara porque está en camita. Ah, Entonces no está presentado. no está en condiciones de que la veamos, pero está ahí. Está preguntando igual. Ya. Exacto. Susi primero y después la Vicky. Sí, bueno, yo quería hacer un comentario, bueno, algo parecido a lo que decía Luis, que de verdad que es mucha información, hay mucho que volver a repasar para entenderlo, porque para mí el tema de Noé siempre fue un tema, un tema de creer, de fe. Entonces, y lo otro es que desde un principio me ha estado dando vuelta esto de que es como no es un cuestionamiento, sino que es preguntas que hago a mí misma y digo, ¿cómo? A ver, em, sé que somos privilegiados de tener un pastor que tiene esta paciencia de enseñarnos y todo esto, pero ¿qué pasa con el resto? Porque yo sé que esto no es común. Entonces, ¿cómo uno se para a leer la Biblia con esta información que además requiere de mucho estudio, de mucho saber traducciones, una palabra, lo que quiere decir, lo que significa, por mucho que uno entienda como lo básico de que uno se tiene que poner en el contexto, que la historia, yo me tengo que parar atrás, tengo que conocer cuál era el contexto real de la persona. Eso es como súper, súper básico y se entiende, pero y me da vueltas en mi cabeza y yo digo, ¿por qué es así en la lectura? Em, por ejemplo, también el tema de las traducciones, por ejemplo, que la NBI, lo pongo como ejemplo, que en el Nuevo Testamento hay muchas, que si bien es muy literal en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento hay varias partes de Jesús, por ejemplo, que están eliminadas, entonces no es conveniente leerla. Yo es por las cosas que yo le he escuchado a usted, porque usted lo ha leído, porque nos ha comentado, ¿cierto? Pero eso no es algo que todo el mundo lo tenga como internalizado, estoy hablando en general en las iglesias. El conocimiento, chuta, me hace ruido, me hago preguntas que no me quiero hacer. Me dan vuelta en mi cabeza. Y yo a veces, quizás digamos, tranquilizar mi necesidad a veces de saber, la que tenemos todos, por algo estamos aquí, es que así como hoy día hubieron muchas partes en las que usted dijo, bueno, sabes que esa parte yo no la sé, prefiero no especular, ¿cierto? Me encanta eso que nos da opciones de referencias y posturas, ¿cierto? Y eso hay que estudiarlo, porque eso no es algo que a uno le vaya a quedar de buenas a primera, de una. Y dejar esa parte abierta, yo por lo menos la dejo así, que es dejarlo dentro de la soberanía de Dios, que hay cosas que Él no quiere, o la vamos a saber cuando estemos en su presencia. Mientras tanto, ya con lo que usted nos enseña, es harto, mucho, mucho, mucho. Pero me quedo con esa tremenda pregunta de ¿qué hace el resto? ¿Cómo? ¿Somos extremadamente privilegiados? No sé, son preguntas que me quedan ahí dando vueltas y digo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es difícil? ¿Por qué no debería ser? No sé. Eso, es un comentario. Bueno, yo creo que eso, Susi, se lo va a tener que preguntar al Señor cuando estemos en el cielo. Yo no. Creo que un curso como este lo que intenta es profundizar un poco más de lo que se hace en la iglesia. Y ese es el mérito de un curso como este. Pero creo que la Biblia es suficientemente clara. Aunque no entendamos todos los detalles, la Biblia nos quiere decir que la tierra estaba llena de maldad y que el diluvio fue juicio sobre eso y que fue justo. Si nunca llegamos a entender
quiénes eran estos hijos de los dioses o hijos de Dios y los Nefilim, no le quita mucho al pasaje, ¿no es cierto? Entonces, lo que Dios quiere que todo el mundo sepa, al final es lo que todo el mundo entiende. Y si no quiere entenderlo es porque es porfiado. Y lo que tratamos de ver en este curso, en un curso como este, es que hay explicación para esos detalles que parecen extraños. Porque hay gente que dice, no, Génesis 6 es muy raro, y como nadie lo entiende bien, entonces lo descartamos. Y si descartamos Génesis 6, descartamos todo el diluvio, porque tampoco lo entendemos. Entonces, lo que tratamos de hacer en un curso como este es decir, mire, ¿sabe qué? Sí hay explicaciones para esto. No son fáciles y tiene que cabecearse un poco más, pero existen las explicaciones. Eso es lo que ustedes están ahora, desafiándose a ir un poco más allá. Pero si es suficiente con lo que tienen al principio, el texto es clarísimo. La época prediluviana se llenó de mal. Al final se salvaron solo 8 personas porque Dios les mandó construir un arca, entraron al arca, el diluvio fue universal y comenzó de nuevo la historia. O sea que no es difícil de comprender. Lo que pasa es que sin los detalles la gente dice, no, esto es un cuento de niños, no pienso creerlo. Entonces la respuesta que ustedes debieran decir o dar es, no es un cuento de niños. Si quieres mayores explicaciones, existen. Mira, por ejemplo, este libro. Mira las clases. O sea, sí, existen estas explicaciones, pero tienes que darte más trabajo. Y para mí ha sido un gusto estudiar esto y enseñarlo, porque creo que los fundamentos de los cristianos se ven tremendamente fortalecidos. Entonces, para eso hago algo como esto. Pero si otro pastor no tiene las mismas explicaciones y otra iglesia no logra tener este tipo de cursos, en el fondo, hermanos queridos, si Jesús avaló estas historias, todos podemos decir, esto es lo que ocurrió. No entiendo los detalles, pero esto es lo que ocurrió porque Jesús lo avaló. Y listo. Pero por la curiosidad humana y por la testarudez humana, tenemos que también meterle a los detalles y decir, no, 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 no me venga con que esto es un cuento de niño o una leyenda. No, tiene explicaciones de corte teológico, bíblico y científico. Y con eso refuerzo la fe de las personas. Eso es, Susi. Vicky. Hola a todos. Perdón por no tener cámaras, pero solo a raíz de lo que estaba diciendo Susana, que eh, me hace todo el sentido, quería solo como comentario decir que el autor dice que el autor que te menciona anteriormente, que se llama Merrill, ¿Ya? que hace una, solo lo quería comentar que él dice que todo lo que estamos viviendo en estos tiempos lo compara por una serie, hace un detalle de todo lo que está pasando ahora, que lo compara con lo que estamos viviendo hoy en día y Eso es que Morris, no podría ser Merrill. prácticamente los mismos días. Morris. Dice aquí Merrill. No, Merrill Morris, hace otro perdón, comentario. Morris. Sí. Morris. Entonces, dice que todo lo que estamos viviendo ahora está, digamos, similar a lo que pasaba en los tiempos de Noé y que claramente podría ser también, o sea, en el fondo estamos viviendo lo mismo que podría pasar, a diferencia de que evidentemente el Señor dijo que no iba a volver a repetir el diluvio. Pero sí se podría estar acercando a los últimos tiempos, evidentemente. Y por lo mismo se suma, obviamente, a lo que estaba diciendo Susana, la importancia de proclamar la palabra en forma verdadera, explicar estas cosas que son fundamentales y que a veces pasan como de colado y que al final se habla como de cosas lindas, pero no se pone el sentido principal
de la importancia de la salvación y lo importante que es tener en claro cómo debemos el arrepentimiento de los seres humanos para poder en el fondo estar preparados para cuando el Señor venga. Eso solamente Correcto, correcto, era Vicky. mi Gracias por el comentario. aporte. Y sabes que no se olviden lo que el libro Apocalipsis nos revela, y es que parte de estos ángeles que están encarcelados a raíz de esta situación van a ser liberados en la semana 70 para atormentar la humanidad. Así que los peores de los peores, los que están en prisión de máxima seguridad, esos también van a estar libres, no solamente los demonios picantes que hay ahora, y la verdad es que no debí decir eso, pero, pero los demonios comunes y corrientes que vemos en la actualidad, nos espera ver todavía, y ojalá no a nosotros, pero espera el mundo ver todavía a lo peor de lo peor, de lo que hubo en la época de Noé. Así es que vamos a ver a esos ángeles moviéndose en la tierra de nuevo, en algún momento. Quedamos hasta aquí entonces. Dios le bendiga. Gracias por su asistencia y nos vemos la próxima semana, Dios mediante.